Hola, bon vespre. Gràcies per ser aquí. Com que aquesta xerrada és l'última del cicle que hem fet aquest mes de novembre, els dijous, vull recordar que agraïm a la Casa de Cultura l'organització d'aquest cicle i avui hem afegit un logo més, que és el de la Càtedra Ferrater Mora, perquè aquesta xerrada està organitzada per la Càtedra Ferrater Mora i per la Càtedra d'Informació i Computació. I tot aquest cicle, com que està organitzat per la Càtedra d'Informació i Computació, tenim uns patrocinadors que són Nexus Geogràfics, Accenture, DXC Technology i Eurecat, que sempre recordem, i també tenim l'ajut del Consell Social de la Universitat de Girona. Vull recordar simplement que teníem aquestes 4 xerrades i que avui és la darrera. Sobre això res més, presento el nostre conferenciant. L'Adán Cabello és doctor en física i catedràtic de física de la Universitat de Sevilla i és un gran expert en fonaments de física quàntica i de la seva aplicació a la informàtica quàntica i a la computació quàntica. I també és expert en les interpretacions de la mecànica quàntica. Ha fet contribucions decisives en el camp de la contextualitat i la no localitat i concretament té més de 220 publicacions, articles en revistes d'alt impacte i ha estat professor visitant, investigador en diverses universitats internacionals i també col·labora en diversos laboratoris d'arreu del món. Com diu Jian-Wei Pan, un gran físic quàntic, Adán Cabello és un dels principals experts mundials en fonaments de la mecànica quàntica i informació quàntica i possiblement el pioner i principal expert en contextualitat. Aquest any commemorem el centenari del naixement de la teoria quàntica. S'anomena Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques, per tant se celebra aquests 100 anys, perquè el 2025 fa 100 anys del 1925 on va passar alguna cosa que potser la Dana ens comentarà, no ho sé. I bàsicament dir que en el marc d'aquest centenari, aquesta setmana la Càtedra Ferrater Mora ha organitzat unes lliçons. Per tant, aquest dimarts i aquest dimecres l'Adán Cabello ens ha fet unes lliçons per comprendre una mica més la teoria quàntica. I avui és la cloenda, és a dir, avui fem la cloenda d'aquesta setmana que hem estat d'alguna manera parlant de física quàntica. Vull disculpar, no és la paraula, però disculpem en Joan Vergés, director de la Càtedra Ferrater Mora, que volia estar aquí, però ells aquesta setmana, justament, ahir començaven un simposi a Barcelona que organitza la Càtedra Ferrater Mora i estan a Barcelona i no poden, evidentment, ser aquí. Bé, moltes gràcies, Adán, per haver acceptat la invitació i per ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a los organizadores y sobre todo muchas gracias a vosotros por haber venido. El 2025 ha sido declarado por las Naciones Unidas el Año Internacional de la Ciencia Cuántica y la Tecnología Cuántica para festejar el centenario del nacimiento de la física cuántica, del que vamos a hablar enseguida. Pero mi primer propósito es sorprenderos y vuestro propósito debe ser no dejaros sorprender. Así que vamos a empezar jugando. Este es un juego que se llama el juego del cuadrado mágico. Esto es un equipo de 2 jugadores que solemos llamar Alicia y Bob y un árbitro. Entonces, al principio de cada jugada, cada uno de los jugadores tiene una tabla 3×3 y entonces el árbitro dice a Alicia, Alicia, relléname la primera fila
pero la condición es que tiene que poner ceros y unos, pero siempre un número, al sumarlos tiene que salir un número impar, es decir, tiene que poner un 1 o 3 unos. ¿De acuerdo? A Bob le indica que rellene una de las 3 columnas con ceros y unos, pero en el caso de Bob, la suma tiene que ser un número par. Entonces, si superpone las tablas y si en el sitio donde hay intersección los dos jugadores han puesto el mismo número, ganan esa partida. ¿Se entiende? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la máxima probabilidad de ganar suponiendo que el árbitro elige con la misma probabilidad cualquiera de las 3 filas y cualquiera de las 3 columnas? Evidentemente, antes de jugar, se me ha olvidado quizá lo más importante, antes de jugar, los jugadores se pueden poner de acuerdo en una estrategia, pero lo más importante es que en el momento que reciben las tablas, están completamente aislados, en habitaciones distintas, sin comunicación posible. Eso es vital. Alicia no sabe qué le van a preguntar a Bob, Bob no sabe qué le van a preguntar a Alicia. Fijaos también que hay esencialmente 9 posibilidades. Entonces, lo más óptimo es que se pongan de acuerdo antes en una estrategia. Es decir, vamos a intentar contestar esto. El problema de esta estrategia es que, bueno, Alicia va a contestar esto cuando lo pregunten sus columnas, Bob va a contestar esto, pero si tienen que satisfacer las condiciones de par-impar, inevitablemente, en uno de los 9 casos, van a fallar. Y tenéis todo el fin de semana para convenceros que es así. Ahora suponed que nos vemos el lunes y estáis absolutamente convencidos que es así, con lo cual la probabilidad de ganar es 8 novenos. 8 de cada 9 casos, el equipo va a ganar si actúa óptimamente, pero siempre inevitablemente va a fallar. Si pensáis esto, estáis equivocados. En este universo, sin hacer ninguna trampa, Alicia y Bob ganan siempre. Es una predicción de la mecánica cuántica. Podéis pasar todo el fin de semana imaginando cómo lo hace el universo, pero creedme que al universo le da igual lo que penséis. El experimento lo hemos hecho varias veces con sistemas reales y sale lo que dice la mecánica cuántica. Con esto quiero decir que de lo que vamos a hablar hoy, la física cuántica, su historia, sus problemas, es una cosa que nos afecta y nos afecta en 2 sentidos. Para mí, el sentido principal es nos afecta en un sentido intelectual. Nos afecta de forma fundamental en lo que llamamos comprender el universo. Esto pasa, esto es el universo. No es magia, hay que entenderlo. Y nos afecta también en un sentido mucho más práctico, mucho más aplicado, que tiene mucho que ver con la tecnología actual y la tecnología inminente. Cómo esa tecnología tiene el poder de transformar todas nuestras vidas. Es una historia digna de una película que nadie se creería. Es una historia extraordinaria, es una historia inverosímil, mágica, pero real. Todo empieza hace 100 años. En junio
de 1925 en una isla en el Mar del Norte, Helgoland, a unas horas en barco de Hamburgo. Y en esta isla va un joven de 23 años, Werner Heisenberg, que él trabaja como asistente de un catedrático de física, Max Born, en la Universidad de Göttingen, pero tiene un ataque enorme de alergia, va al médico 1000 veces, le receta todo tipo de cosas, no funciona y finalmente la recomendación del médico es que huya de la primavera de Göttingen y se vaya lo más lejos posible. Así que pide un permiso de 2 semanas y de esas 2 semanas va a pasar 10 días en esta isla, que es una isla muy pequeñita. Entonces, en esta isla, en junio, si no te gusta la ornitología ni las focas, no hay nada que hacer. Pero bueno, él va a trabajar, porque esto es lo importante. Él estaba intentando en Göttingen, junto con, simultáneamente, muchos otros sitios del mundo, tenían un problema que querían resolver. Muchos físicos estaban desesperados, llevaban muchos años tratando de resolver un problema fundamental. Y es este chico, en esta isla remota, a las 3 de la mañana, sin saber muy bien cómo, visualiza la solución. ¿Cuál es el problema y por qué es tan fundamental? Si lanzáis luz blanca sobre un prisma, pues por dispersión veis el arco iris, ¿no? Pero esto sí es luz blanca. La luz blanca, pues efectivamente tiene todas las longitudes de onda y lo que hace el prisma es dispersar la luz. Pero si en lugar de la fuente de luz blanca usáis un gas incandescente, por ejemplo, hidrógeno incandescente, la luz que sale de ahí la pasáis por esta rendija, la ponéis en el prisma y entonces lo que veis en la pantalla ya no es el arco iris. Lo que veis en la pantalla son estas 4 líneas que son características del hidrógeno. Todos los átomos de hidrógeno son iguales y todos los átomos de hidrógeno emiten la misma luz. Esta es la firma del hidrógeno. Y por si no queda claro, hay otro experimento que podéis hacer. Ponéis luz blanca en lugar de lo de antes, ponéis luz blanca y aquí lo que ponéis es la muestra de hidrógeno, que en este caso lo que hace es absorbe parte de esa luz blanca y deja pasar otra parte, y justo la parte que deja pasar es la complementaria. Como digo, cada elemento químico tiene su firma. En esa época se entendía, o había un modelo, que explicaba esas líneas en el caso del hidrógeno. Y era esencialmente el modelo de Niels Bohr, que se basaba en esta imagen. Bueno, los átomos de hidrógeno tienen un núcleo, ¿vale?, formado esencialmente por un protón, y un único electrón que puede estar en distintas órbitas. El gran descubrimiento de Niels Bohr es que no podía estar en cualquier órbita, sino solo en unas determinadas órbitas. Y entonces entendían que las líneas procedían de cuando el electrón perdía energía de una órbita a otra, pues emitía un fotón. ¿Habéis visto alguna vez un fotón? Con el debido respeto, lo único que habéis visto en vuestra vida son fotones. Bueno, emite un fotón y la longitud de onda de ese fotón depende de la diferencia de energía, según unas reglas que tienen que ver con descubrimientos previos de Max Planck, Albert Einstein. Era fantástico. De hecho, por esto ganó Niels Bohr el premio Nobel. Entonces, en el visible, pues aquí tenéis precisamente las transiciones que explican estas 4 líneas perfectamente. Un modelo precioso, maravilloso. El problema es que solo funcionaba para el hidrógeno.
funcionaba muy bien, con lo cual algo había de verdad, pero cuando ibas a un elemento más complicado, el helio, no lo podía explicar. Entonces, Werner Heisenberg estaba resolviendo este problema y una noche empieza a jugar y lo resuelve. ¿Qué hace? Bueno, se fija solo las transiciones en estos supuestos saltos entre niveles, las organiza en un esquema matemático, en una serie de tablas, y entonces asocia cada una de esas transiciones a, por un lado, una cosa que él empieza a llamar amplitud, que está relacionada con la intensidad de la línea, el brillo que tiene la línea. Porque hay otra cosa que no explicaba el modelo de Bohr, que es por qué unas líneas son más brillantes que otras. Y uno de los grandes hallazgos de Heisenberg es decir, bueno, el brillo tiene que ser importante, es una cosa que yo observo, así que voy a tenerlo en cuenta en esta explicación. Y la frecuencia o la longitud de onda organiza todo en unas tablas, las empieza a manipular y milagrosamente van saliendo los espectros de los átomos. Evidentemente se vuelve loco, sabe que ya tiene la vida asegurada con 23 años, toma el barco de vuelta, va a ver a su amigo Wolfgang Pauli, que está en Hamburgo, se lo cuenta. Wolfgang Pauli piensa lo mismo, que tiene la vida asegurada, no se sabe muy bien por qué, pero claro, no puede ser casualidad que ese método tan extraño pues no refleje algo importante. Toma el tren, vuelve a Gotinga, pero estaba buscando trabajo, también a los 23 años es lo que se suele hacer, se busca trabajo, y tenía una oferta para hacer una visita a Cambridge, así que vuelve a pedir permiso a su supervisor, Max Born, para que le deje ir a Cambridge, pero le deja un artículo donde ya describe su hallazgo. Lo deja encima de la mesa, se va. Y Max Born ve el artículo y dice, esto me suena. Y descubre que es multiplicación de matrices, que ahora se explica en álgebra, en todas las primeros de carreras de todas las carreras científicas. Entonces era un poco más exótico, pero ve que es una técnica matemática que se conoce desde hace mucho tiempo y entonces, pues, digamos, le da un poco más de presencia, ¿no? Ahí tiene un nombre, es matemáticas. Mientras, en julio, ya Heisenberg ha empezado a pensar, ¿qué he hecho? Porque él no sabe muy bien qué ha hecho, sabe que funciona, pero empieza a reflexionar sobre lo que ha hecho. Y se da cuenta que ha hecho una cosa muy importante, que es que se ha olvidado de las órbitas. Dicho, yo no he usado las órbitas para nada. Yo no he usado la posición del electrón. Yo no he usado la velocidad del electrón que aparecía en el modelo anterior. Yo lo único que he usado son cosas que se ven en el experimento, la longitud de onda y la intensidad. Entonces empieza a desarrollar una narrativa de que la física, o al menos en estas situaciones desesperadas, tiene simplemente que explicar, dar cuenta de lo que se observa. Y esa es su narrativa. Y dice, tenemos que dar un salto, igual para avanzar tenemos que prescindir magnitudes que son inobservables, la posición, la velocidad, la órbita de un electrón. Empieza a sugerir que no debemos siquiera visualizar los átomos como bolitas orbitando en torno a un sol. Y como vamos a ver enseguida, el problema de todo esto es el éxito. Es que no solo funciona aquí, es que empieza a funcionar en un montón de situaciones, problemas distintos, partículas nuevas, tecnologías nuevas, descubrimientos completamente nuevos, todo sigue esas mismas reglas. Una y otra vez, sin fallar, durante 100 años. Evidentemente,
tiene la vida resuelta. En 1933, creo que es, ya recibe el premio Nobel. Ahora los premios Nobel son gente mayor. Heisenberg va con su madre a que le den el premio Nobel. Y hay un problema. Bueno, en realidad no hay ningún problema. El problema es el éxito. El problema es que la tecnología se desarrolla, llega la energía nuclear, llegan millones de cosas, todo funciona, no hay problema hasta que alguien, y no cualquiera, dice lo que todo el mundo sabe. Este alguien es Richard Feynman, 1964, en una conferencia muy parecida a esta. En un momento dado, dice, creo que con toda seguridad puedo decir que nadie realmente entiende la mecánica cuántica. La reacción de la audiencia es reírse, pero Feynman insiste, dice, no, igual que te puedo decir que entendemos otras cosas, esto no lo entendemos. Y va mucho más lejos. Advierte a esa audiencia, no lo intentéis, no intentéis pensar, ¿cómo puede ser así? Porque mucha gente muy inteligente durante mucho tiempo lo ha intentado y no lo ha conseguido. Así que aprended las técnicas, como han hecho todas las generaciones anteriores y hemos hecho todas las generaciones posteriores y seguimos haciendo, y dejad de pensar. Alguien pregunta, bueno, ¿y qué es entender? Depende de la persona, depende de las circunstancias, pero para Feynman, si uno lee sus escritos, tiene una definición personal muy, muy clara. Yo entiendo algo cuando lo puedo reducir de manera que se lo puedo explicar a cualquier audiencia. Y si esa explicación no llega a mi audiencia, eso simplemente significa que yo no lo he entendido. Entonces, el problema, que vamos a ver enseguida, de por qué los estudiantes de física no entienden la mecánica cuántica, no es un problema de los estudiantes de física, es un problema de los profesores de física. Alguien puede decir, bueno, pero esto es 1964, algo se habrá avanzado, muchísimo, más éxito, más situaciones, teorías increíbles, siempre funciona. Pero la revista Nature, este año, para celebrar el centenario, ha hecho una encuesta entre 1.101 físicos cuánticos que han publicado, que están activos, que publican regularmente en física cuántica, y sin ninguna duda ha llegado a la conclusión clarísima de que los físicos todavía no entienden la mecánica cuántica. ¿No? El problema es que no es una cosa baladí. Esto que llamamos mecánica cuántica es la teoría más útil y poderosa que la humanidad ha diseñado jamás. Está detrás de nuestra comprensión de las partículas elementales, lo que se llama el modelo estándar, que clasifica, por ejemplo, las partículas de materia. Aquí tenéis los quarks, los 6 quarks, los leptones, aquí el famoso electrón. Aquí tenéis las partículas que son portadoras de las fuerzas, el electromagnetismo, el famoso fotón, ese que no veis, el bosón de Higgs. Y esto explica o describe muy bien y hace unas predicciones fabulosas sobre todas las interacciones que conocemos, salvo la gravitatoria. Pero lo más increíble de todo este invento, de todas estas reglas, es que se aplican a una diversidad de escalas que, si uno lo piensa, es realmente increíble. Por un lado, se aplican los quarks. Fijaos la escala de longitud. Bueno, los quarks forman parte de los protones. También ahí se aplica. Que a su vez forma parte del núcleo atómico. Que a su vez forma parte del átomo. También se aplica a los electrones solos, a los electrones formando nubes. Se aplica también a las moléculas. Y vais ahí, moléculas grandes. Y son sistemas realmente muy diferentes. ¿Cómo es que sistemas tan diferentes siguen exactamente las mismas reglas? La mecánica cuántica explica la química.
Toda la química. Toda la física molecular. La mecánica cuántica nos está permitiendo construir ahora mismo unas máquinas que llamamos ordenadores cuánticos. Y estos, en concreto, se basan en qubits superconductores, que son sistemas muy grandes que se comportan cuánticamente. Y este año, en 2 semanas, van a dar otro premio Nobel de Física a la gente que ha revelado las propiedades cuánticas de estos sistemas superconductores. Entonces, lo más llamativo de esta teoría es que se aplica en una larguísima escala de longitudes, de energías, y luego la cuestión, siempre hay una cuestión que es ¿hasta dónde se va a aplicar? Entonces, bueno, yo aquí mi obligación es ser honesto y sincero, y hoy por hoy en el laboratorio se ven efectos cuánticos claros de moléculas grandes y nubes de gases o condensados de Bose-Einstein o superconductores. Pero si uno lee, pues ahí se habla del estado cuántico de un agujero negro y hay gente que habla del estado cuántico del universo. Pero estamos hablando de malentendidos. Entonces tengo que contaros cuáles son los malentendidos típicos. Un malentendido típico es que esto de la física cuántica tiene que ver con ondas tridimensionales y no. Otro malentendido es el que he jugado yo de dibujar órbitas, bolitas, hablar de electrones que emiten fotones. Todo eso está para dar charlas, pero en rigor la teoría no dice nada de eso, nada. Sugiere incluso que es ilegítimo usar ese lenguaje. Pero es muy duro dar una clase de física sin hacer así con la mano. Entonces necesitamos imaginar que hay bolitas, hay órbitas, y eso es lo que hacemos. No es sobre partículas que están al mismo tiempo en 2 sitios, que es lo que se lee en la prensa, y no tiene nada que ver con matar gatos, aunque yo lleve esto. Todo esto pues, se usa como metáfora, se ha usado durante 100 años como metáfora para intentar transmitir a la sociedad aspectos de esta teoría. Pero el problema de esto, al final he conseguido que os rieseis, el problema de esto es que es muy serio. El problema de esto es que ahora mismo, probablemente, no quiero sacar números, pero más del 50% de la economía mundial, al menos en países desarrollados, y me puedo quedar corto, bebe de aparatitos que dentro tienen sistemas basados en la física cuántica. Más del 50% de la economía. No habría cámaras, no habría los aviones con los chips, no tendríamos esa proyección, no tendríamos resonancia magnética nuclear, no tendríamos láser. Puedo estar toda la noche, pero tenemos que irnos a casa. Y todas estas cosas pues, tienen implicaciones. Nuestras vidas hoy serían completamente diferentes sin esas cosas y probablemente nuestras vidas en el futuro van a ser completamente diferentes por los nuevos desarrollos basados en estas cosas. Entonces, más allá de lo gracioso o sorprendente que es todo esto, tenemos que ser un poco responsables. Entonces, en ese ejercicio de responsabilidad, mi obligación es deciros qué es, para empezar a hablar de física cuántica, qué es, de qué trata exactamente. Y trata de unos experimentos muy sencillos, como este. Son experimentos que siempre tienen 2 fases, una fase que llamamos preparación y otra fase que llamamos medida. Este es un experimento famoso que se hizo en 1922, el experimento de Stern-Gerlach. Y no entendieron lo que significaba hasta mucho después. Pero aquí lo que tenéis es un horno que calienta un gas de plata, salen átomos de plata, unas rendijas para seleccionar un haz concreto de átomos de plata que se hacen pasar por un imán con una geometría muy particular y al final hay una placa de vidrio donde se depositan los átomos de plata. Y la gracia de este experimento es que lo que ven
en lugar de ver esto, que se vería, por ejemplo, en un átomo de paladio, en un átomo de plata ven que como que la mitad de los átomos de plata van para un lado y la mitad de los átomos de plata van para otro. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo que está en muchos libros y del que vamos a hablar después, pero todos los experimentos en física cuántica en condiciones controladas tienen este ingrediente. ¿Qué es la física cuántica? ¿Cómo trabaja en esas situaciones? Es lo que voy a tratar de explicar porque ahora viene el mayor malentendido, que es la función de onda. Es importante, es una de las cosas que tiene que aprender cualquier profesor de física, es cambiar un poco el tono para un poco sugestionar la función de onda. Hay otra mejor. Cuando te dan clases de esto, hay otra que es la probabilidad, pero luego está la amplitud de probabilidad. ¿Qué es todo esto? ¿Ya? ¿Y qué es realmente? Pero ¿qué es una función de onda? Función de onda y estado cuántico es la misma cosa. Ahora lo que os quiero contar es qué es de verdad, en la práctica, un estado cuántico. Para que cuando leáis, ha habido teletransporte de estados cuánticos, no imaginéis una película de ciencia ficción. Leáis lo que realmente se ha hecho. Entonces, habéis visto el dispositivo anterior, tenemos preparaciones, tenemos medidas. Aquí podemos poner en las preparaciones, podemos poner un imán de estos y girarlo, y este imán también lo podemos girar. Entonces, con eso conseguimos distintas preparaciones y al girar el segundo imán conseguimos distintas medidas. Entonces, luego hacemos el siguiente ejercicio. Imaginaos, estas son todas las formas, he puesto simplemente 6 para ahorrar, pero en principio hay infinitas, de preparar vuestro sistema físico, los átomos de plata, y estas son pues, otras 6 medidas para medir como antes. ¿Qué hacemos a continuación? Pues a continuación enfrentamos una de estas preparaciones con una de estas medidas. Los ponemos uno frente a otro y simplemente contamos la frecuencia. Estas bombillitas aquí significa que esta medida es una medida que tiene 2 posibles resultados, que se traducen en que o bien por cada átomo de plata brilla la luz de arriba o bien brilla la luz de abajo. Entonces, enfrentamos estas dos cosas, lanzamos el átomo de plata 10 millones de veces, contamos cuántas veces brilla la luz de arriba, cuántas veces brilla la luz de abajo, y decimos, bueno, la probabilidad de la luz de arriba, el 20% de las veces es arriba, 80% abajo. Y lo clasificamos. Ahora vamos a la siguiente combinación de caja de la izquierda con caja de la derecha, hacemos lo mismo y hacemos una tabla de este tipo, donde los números lo que nos dicen son las probabilidades de uno de los 2 posibles resultados, porque aquí todas las medidas tienen aposta 2 resultados, y evidentemente la probabilidad de la otra es 1 menos el número que está aquí. Y cuando tenemos la tabla delante, nos damos cuenta de que, si os fijáis, si yo no supiese que estas 3 cajas son de distinto color y yo solo tuviese acceso a las probabilidades, pues en realidad esta parte de la tabla es igual para las 3 cajas. Y de ahí concluyo que las 3 cajas están preparando el mismo estado. Me encanta ver la cara de decepción. Misión cumplida. Eso es un estado cuántico. Y es súper importante, porque es eso, y nada más. Y bueno, por ejemplo, aquí pasa lo mismo. Y no termina ahí la cosa, porque si os fijáis en las medidas, bueno, hemos clasificado los estados. Estas 3 cajas preparan el estado 1, esta prepara un estado distinto y estas 2 cajas un estado distinto. Luego tenemos las otras cajas y fijaos que la naranja y la verde son también indistinguibles. Entonces decimos que miden la misma cosa, miden el mismo observable. Y hacemos lo mismo y vemos bueno, que de estas formas de medir en realidad están midiendo 4 observables distintos. Esta es toda la visión, tenemos estados y observables. Y cuando tenemos esto, y solo cuando tenemos esto, debemos decir que tenemos
un sistema cuántico, un sistema en el que podemos aplicar las reglas de la mecánica cuántica. ¿Y qué son esas reglas? Entonces aquí me han prohibido que os las cuente, pero voy a desobedecer la prohibición, porque si no, no estoy cumpliendo mi misión. Y es muy importante. Esas reglas asignan a los estados un objeto matemático. Todo el mundo tomando nota. Es un operador autoadjunto positivo de traza 1 en un espacio de Hilbert complejo. Ha quedado claro, ¿verdad? Ya. Esa teoría asigna a los observables, o en concreto a la mejor medida posible de los observables, otro objeto matemático. Un operador autoadjunto en el mismo espacio de Hilbert complejo que antes. ¿Y para qué toda esta matemática? Para el propósito fundamental de la teoría, que es, conocido el estado, poder predecir la probabilidad de este resultado cuando se hace la medida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy fácil. Se toma la traza del producto del primer objeto que no voy a repetir por el segundo objeto que no voy a repetir. Eso da un número entre 0 y 1, que es la probabilidad. ¿Ha quedado claro? Pues os he ahorrado 3 años de física cuántica, ya lo sabéis todo. Pero os reís, y ahí está el asunto. Es que no estoy mintiendo. Me encantaría estar mintiendo. Un poco es la actitud de los estudiantes. Yo cuando estaba ahí decía, muy bien, ahora en algún momento me enteraré. El otro día lo escuché en otra universidad. Dice, bueno, la física cuántica es la única asignatura de la carrera donde después de 3 años sabes menos que cuando llegaste. Pero esta experiencia la tuve yo hace mucho, la siguen teniendo los estudiantes de ahora, la tuvo Oppenheimer. Pero claro, es que funciona. Entonces es una situación muy complicada. El otro día tuve, digamos, un momento tenso con un colega en una mesa redonda, porque recordé que Feynman decía que no entendemos la física cuántica, y se volvió. ¿Cómo que no entendemos la física cuántica? Yo te calculo lo que sea. Entonces digo, bueno, vamos a hacer un experimento. Te voy a hacer una pregunta y tú le explicas a la audiencia y luego le preguntamos a la audiencia si lo ha entendido. Entonces, yo que soy mala persona, le dije, mira, imagínate un experimento así. Aquí tienes una fuente pues, de átomos de plata. Y aquí, en esta primera caja, tú haces una medida. Pero esta medida, que llamamos X, puede ser o una medida u otra. Estamos midiendo un observable u otro. Y estos observables, como antes, pues tienen 2 posibles resultados, 2 bombillas. El resultado lo voy a llamar A y puede ser o bombilla de abajo o bombilla de arriba. Y luego, en el mismo sistema físico, si tienes dinero, puedes hacer también una segunda medida. También aquí la elegimos entre 2 y llamamos a esto B. El propósito de la física cuántica es predecir las probabilidades de las distintas frecuencias de todos los posibles resultados. Y esas probabilidades pues, se recogen en una tabla de este tipo, que es lo que se llama una matriz de correlación. Entonces, esto, por ejemplo, te dice, esta es la probabilidad de, cuando la primera medida es del observable 1, obtener el resultado 0. Y cuando la segunda medida es del observable 0, del I igual a 0, obtener el resultado 1. La suma de estas 4, por ejemplo, tiene que ser 1, porque siempre sale uno de los resultados. Entonces yo, que soy mala persona, le pregunté a mi colega, bueno, imagínate que te doy esta tabla de números concretos. Por favor, contesta a la audiencia si esto es posible en la naturaleza. Le dejé pensar. Contestación. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí, si existe un operador autoadjunto positivo de traza 1 ρ y 8 proyectores, bla, 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 tal que estos 4 y estos 4 conmutan, estos 2 son ortogonales y suman la identidad, estos 2 son ortogonales y suman la identidad, y además consigues, al hacer esta operación, todas estas veces que salgan estos números. Y es imposible si no puedes.
Ya sé que habéis venido a verme a mí, pero sinceramente, ¿se entiende, no? Se entiende súper bien. O sea, hemos entendido todo, o sea, ya sabemos cómo funciona la naturaleza, vámonos. Vámonos. ¿Cuál es el problema? Pues que funciona, que es así, que salen estas probabilidades. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo sobrellevas esto? Bueno, hay gente que insiste, que entiende, se compra camisetas y dice, yo entiendo la mecánica cuántica. Yo estoy deseando comprarme la camiseta, pero moralmente no me siento todavía preparado. Pero voy a ser sincero y voy a tratar de dar buenas noticias. El motivo por el que finalmente he dicho que sí a la invitación es que por primera vez en años creo que entiendo algo más. Por eso estamos aquí y vamos a ver si soy capaz de convenceros de algo. Porque el problema es muy gordo. El problema es que 100 años después de su formulación, el desacuerdo entre los propios físicos sobre qué significan esas reglas de cálculo es mayor que nunca. Hay 50 y tantas interpretaciones y todos los años aparecen más. Y es verdad que casi ninguna desaparece. Entonces no es que se resuelva el problema, es que se agudiza el problema. Porque además hay como una necesidad. El hecho de que pasen 100 años y todo el mundo lo siga intentando sugiere que todos sentimos que es importante. El otro día un niño de 14 años me dijo, bueno, pero tiene que haber una explicación. Y yo me volví. Porque yo necesito de vez en cuando pues, también un poco de feedback para entender lo que yo estoy haciendo en mi vida. ¿Por qué crees que debe haber una explicación? Porque no puede ser de otra manera. Digo, es que es lo que creo yo. Pero es que mira, mis colegas no lo creen y me miran mal por buscar una explicación. Cuando en realidad, históricamente, es lo que han hecho los físicos durante 100 años. Pero ahora, ¿por qué es tan difícil encontrar una explicación? Bueno, pensando mucho en ello, pues se llega a la conclusión de que hay una serie de situaciones que son muy extrañas y según interpretéis cada una de esas situaciones, pues queréis ver una cosa o queréis ver otra cosa. Entonces, una de esas situaciones muy famosa es el gato de Schrödinger. Es un experimento que Erwin Schrödinger, también premio Nobel, se imaginó un poco para ridiculizar la mecánica cuántica y consiste en lo siguiente. Tenemos una caja que en realidad es opaca, pero para explicarla le he tenido que pintar transparente, pero imaginaos que es opaca, no se ve lo que hay dentro, en la que hay un átomo radioactivo que se describe en mecánica cuántica por un estado cuántico tal que sabemos que la probabilidad de que en los próximos 30 segundos decaiga, emita radiación el átomo, es un 50%. Y que no emita el otro 50%. Pero cuando se emite la radiación, esto activa un mecanismo de un martillo que rompe una botella que está llena de veneno, que si se libera, mata al gato. Entonces la pregunta es cómo representa la mecánica cuántica esta situación desde fuera de la caja. Y la respuesta es, pues asigna uno de estos, esto es un vector, pero en el fondo es también un operador autoadjunto de trazado positivo de traza 1, que asigna en el lenguaje de la mecánica cuántica, que también hay clases especiales para decir esto, el gato está en una superposición de vivo y muerto. Esto es importante, esto durante generaciones ha sido muy importante decirlo así. Entonces, Schrödinger decía, bueno, aquí hay algo que no encaja. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues hay distintas formas de resolverlo. Otro problema propuesto por Eugene Wigner, también premio Nobel, también con el propósito de sacar a relucir los colores a la mecánica cuántica, es parecido, pero en lugar de un gato tenemos a Wigner fuera de la caja y dentro está el amigo de Wigner que está haciendo un experimento. Entonces el amigo de Wigner ya ha anunciado a Wigner que en un minuto va a hacer un experimento.
La descripción del experimento que va a hacer se representa por un estado cuántico, que es lo mismo, es una amplitud de probabilidad 1 sobre raíz de 2, más de que pase una cosa, más lo mismo de que pase la otra. Entonces, la cuestión es cómo describe la mecánica cuántica las situaciones desde la perspectiva del amigo de Wigner y desde la perspectiva de Wigner. Entonces, transcurrido ese minuto, desde la perspectiva del amigo de Wigner, una de las bombillas se ha encendido y entonces la mecánica cuántica asigna lo que se llama un estado puro de máxima información al experimento y este sería el estado de conocimiento del amigo de Wigner. Aquí si se ha encendido, el amigo piensa que se ha encendido, si no se ha encendido, es o este o esta. Es la descripción que hace la mecánica cuántica desde la perspectiva de dentro de la caja. Pero desde fuera de la caja, Wigner ve una caja negra y lo que asigna es una superposición. Del amigo sabe que se ha encendido y el amigo no sabe que se ha encendido. El amigo está en una superposición. ¿Cómo se resuelve esta situación? Es otro de los motivos que motiva las interpretaciones. Y luego hay otra preocupación que tiene que ver con el formalismo. En el formalismo me he saltado una parte que tiene que ver con cómo evoluciona en el tiempo el estado cuántico. Entonces, mientras no se haga nada sobre el sistema, el estado cuántico evoluciona de forma que matemáticamente se escribe por una transformación unitaria, ¿no? Es una evolución determinista, en cierto sentido. Pero en el momento que uno hace la medida, entonces echa mano de esa regla de cálculo de probabilidades que hemos dicho antes, que a su vez te dice cómo es el estado cuántico después de haber hecho la medida. Y lo que hay es un salto entre el estado antes de la medida y el estado después de la medida. Entonces, para mucha gente esto es un problema. ¿Cómo es que la misma teoría describe la evolución en el tiempo de formas tan distintas? ¿Qué es especial en ese proceso de medida? Porque aquí es determinista y aquí es un salto. Entonces, una de las personas que más se opuso a la teoría, a todos sus aspectos, fue Albert Einstein, y una de las personas, la persona que más la defendió fue Niels Bohr. Y estuvieron discutiendo desde 1925 hasta 1955 sin parar. Es supuestamente una de las grandes discusiones intelectuales de la historia de la ciencia y en cierto sentido es una discusión que todavía está inconclusa o parcialmente inconclusa. Pero hay un momento concreto, en 1935, donde Einstein cree encontrar el argumento definitivo en contra de la física cuántica. Y escribió un artículo, que es ahora mismo el artículo más famoso, más citado de Albert Einstein, con dos colegas, Boris Podolsky y Nathan Rosen. Y Einstein se fija en un experimento que se parece mucho a este es más sencillo. Imaginaos aquí hay una fuente que emite pares de partículas. Una viaja hacia la izquierda y otra viaja hacia la derecha. Vamos a imaginar que viaja hacia la derecha y acaba en la Luna. Aquí tenemos un laboratorio, tenemos a Alicia que hace un experimento y en la Luna tenemos a Bob que hace, pongamos por caso, el mismo experimento. Porque lo primero que dice Einstein es que la física cuántica predice una situación muy curiosa, que es, hay una forma de preparar estas dos partículas, de manera que si Alicia aquí mide, digamos, el observable A y Bob en la Luna mide el observable A, obtienen resultados opuestos. De manera que Alicia, desde aquí, puede predecir con certeza qué resultado va a obtener Bob si mide en la Luna el observable A. Fácil, ¿no? Y añade,
Pero es que no solo pasa para el observable A, pasa para cualquier observable. Si ahora Alicia mide B, puede predecir lo que le saldrá a Bob cuando mida B. Pero en mecánica cuántica no existen sistemas, según la mecánica cuántica, no se pueden preparar sistemas que tengan valores bien definidos simultáneamente para A y B. Conclusión de Einstein, la mecánica cuántica es evidentemente incompleta. Puede funcionar como una teoría estadística, pero falla estrepitosamente en describir sistemas individuales, pares individuales. Estamos hablando de 1935, Einstein ya tenía el premio Nobel hace muchísimos años, ya era el científico más famoso del siglo XX. Escribe este artículo que tiene un avance en el New York Times y termina muy clarito, muy clarito. Dice, aunque hemos demostrado que el estado cuántico no proporciona una descripción completa de la realidad física, dejamos abierta el problema de si esa descripción existe. Nosotros creemos que sí existe. 1935. Nadie presta atención. Nadie se le ocurre sentarse y intentar averiguar si existe esa descripción. Hasta 1964, que un físico norirlandés que trabajaba en el CERN, John Bell, se sienta y hace el siguiente descubrimiento. Se fija en el mismo experimento, pero ahora no es A y B y B. Ahora es AB aquí y otra cosa distinta allí, C y D. ¿No? Pero dice, en todas las teorías de las que le gustan a Einstein, hay un parámetro que no me voy a parar a explicar, S, que en todas esas teorías, como mucho, va a valer 2. Pero en la física cuántica puede valer 2,83. Luego, o Einstein, o las teorías de Einstein no son posibles, o la física cuántica está equivocada. Entonces, estas son las 3 o 4 situaciones que... Porque esto es complicado. Einstein decía, está en la Luna. Recordad que Bob está en la Luna. Una forma de explicar esto es que haya transmisión instantánea de información. Einstein llamaba acciones fantasmales a distancia. ¿No? Entonces, ¿cómo se resuelve la existencia o no de estas cosas? Depende de muchas cosas. Entonces, ahora lo que voy a contar es cómo los físicos consiguen dormir por las noches. Malamente, ya anticipo que malamente. La mayoría de los físicos consiguen dormir malamente adoptando una interpretación minimalista desarrollada por Niels Bohr, Heisenberg, Wolfgang Pauli y Max Born en torno a un edificio en Copenhague que se convirtió en un instituto de física teórica y donde Niels Bohr vivía allí con su numerosa familia y además invitaba a todos los físicos, allí estuvieron discutiendo, y esto estaba patrocinado por una empresa de cerveza que no puedo mencionar, pero es simplemente para explicar el gusto de los físicos cuánticos por la cerveza. Hay una ligazón emocional que persiste 100 años después. Entonces, esa interpretación mínima dice algo así: el estado cuántico es solo un catálogo de probabilidades respecto a una serie de medidas. Dice, el resultado de una medida concreta es intrínsecamente indeterminista. El colapso, esa transición, ese salto entre el estado cuántico antes de la medida y después de la medida, no es un proceso físico, sino es un cambio en la información, en ese catálogo informativo que tienes. De manera que el estado cuántico no es una onda ni nada parecido, es una herramienta predictiva. Y observadores distintos, Wigner fuera de la caja o su amigo dentro de la caja, pueden tener
información distinta y, por tanto, hacen asignaciones distintas. Y no hay que preocuparse. Esto es, como vais a ver, la mayoría de los físicos, o una mayoría de los físicos, viven, duermen asumiendo esto. Pero hay cosas muy extrañas, que es que había enormes diferencias de opinión entre Heisenberg y Bohr en cosas muy importantes. ¿Qué es el sistema que se mide y qué es el aparato de medida? ¿Dónde está la división entre uno y otro? Esto preocupaba mucho. Por ejemplo, en el caso del gato, ¿dónde está la división? ¿La división está en el átomo radioactivo o la división está fuera de la caja? Entonces, las opciones eran diferentes. Para Heisenberg, la división era mental y la puedes poner donde quieras. Bohr decía que no, que cada experimento tiene su frontera concreta entre lo que llamaba el mundo cuántico y el mundo clásico. En la encuesta de Nature, y esto es una victoria para la humanidad, porque antes no era así, por fin hay una mayoría de físicos que está aparentemente de acuerdo en algo. La mayoría es un 36%, y están de acuerdo en esta interpretación minimalista que llamamos interpretación de Copenhague. Los que estáis lejos tenéis suerte, porque ¿cuántos físicos tienen confianza realmente en esta interpretación? 5 y pico %. Y como veis, pues está claro que no hay acuerdo. Lo curioso es otra cosa curiosa es que el grupo que tiene más confianza en su opinión no suscribe ninguna de las cosas estándar. ¿Y cuáles son estas cosas estándar? ¿Qué formas, qué alternativas hay? Porque esto a mí me gustaba mucho cuando era estudiante. Dices, bueno, ¿y qué otra forma puedo tener de leer estas cosas? En 1927, Louis de Broglie propone una forma que, curiosamente, la redescubre David Bohm en 1952. Es una forma muy bonita. A mí me encantaba cuando era estudiante porque sí, los electrones son bolitas. Son bolitas. Ahí se duerme bien con bolitas. Y bueno, no se mueven en línea recta, se mueven guiadas por de Broglie lo llama una onda piloto, que las lleva de un sitio a otro. Es exactamente matemáticamente lo mismo en la teoría de Bohm, pero ahí se llama el potencial cuántico. Pero tiene varios problemillas. El primer problemilla es que cuando hago así, el potencial cuántico en todos los confines del universo ha cambiado instantáneamente. Sí, también cuando haces esto así, también ha cambiado instantáneamente. Instantáneamente no tiene mucho sentido y, si sabéis algo de teoría de la relatividad, es una cosa que no tiene realmente sentido físico, no se puede visualizar. Eso implica un universo donde todo está conectado, que suena muy bonito. Hay muchos libros sobre universos holísticos. Pero ojalá solo fuese ese problema. También hay el problema de... Bueno, esa regla del cálculo que usamos es una regla muy precisa, la regla de Born, sabemos. Para que se cumpla en esta teoría hay que ajustar el origen del potencial cuántico en el principio del universo que tenga una forma muy particular, porque si no esa regla no funciona. Y luego están cosas como muy divertidas, que ahora han salido a la luz porque hay experimentos. Hay veces que la teoría predice, por ejemplo, para el electrón, ese solitario en el átomo de hidrógeno, que en el modelo de Bohr hacía así, ¿os acordáis? Perdón, autorizadme a hacer así. En esta teoría podemos hacer así, es lo bonito. El problema es que en esta teoría lo que hace es, no se mueve. Para mantener la consistencia matemática, esa partícula bohmiana, que nosotros pensábamos que era el electrón, debe ser otra cosa porque no se mueve. Entonces ahora hay unos experimentos recientes que han medido la velocidad de la partícula bohmiana, la han comparado con la partícula real y no se parecen en nada. Pero bueno, hay mucha gente, como habéis visto en la encuesta anterior, que sigue
creyendo estas cosas. Pero ahora viene la mejor. ¿Preparados? Los muchos universos. Uno de los problemas que tenía es esa doble evolución. O todo evoluciona de forma determinista o de repente hay saltos. Entonces, un estudiante, Hugh Everett, dice, bueno, una forma de solventar esto es prescindir de la segunda evolución. No hay saltos, todo es unitario y determinista, pero para mantener la consistencia de la teoría, el precio que paga es, cada vez que se hace una medida, el universo se bifurca si hay dos resultados. En cada medida se van bifurcando los universos. Pero no hay forma de que los universos se comuniquen. Siempre se vive en el mismo universo. Pero insisto, esto es todo para preservar la teoría. Es el precio que decide pagar para preservar la teoría. Que yo creo que es un precio muy alto, pero es que aún así tampoco funcionan las cosas, porque esta regla de cálculo de Born en la teoría de los muchos universos solo se cumple en la mayoría de los universos, pero hay muchos universos donde no se cumple. Luego, eventualmente, se debería poder ver que no se cumple. Luego hay otra propuesta que dice, no, esta evolución unitaria es solo aproximada. Eso funciona para sistemas chiquititos. Cuando el sistema se hace más grande o más complejo, hay que corregir esa evolución. Hay que añadir un término no lineal en la ecuación de Schrödinger, que es lo que explica ese salto, ¿no? Es lo que llaman el colapso espontáneo. Y hay mucha gente muy famosa que suscribe estos modelos. Steven Weinberg, Roger Penrose, Tom Leggett, todos tienen el premio Nobel de Física. Pero hay un problemilla. Estas teorías sí se pueden comprobar, y por ahora, y ha llovido desde aquí, nadie ha visto esto. Y si pensáis que habéis visto todo, también hay gente que cree en el superdeterminismo. Todo, absolutamente todo, está determinado en el Big Bang. El libre albedrío es una ilusión. Todo estaba predestinado. Gracias por venir. Yo no lo sabía, pero el Big Bang es fabuloso porque estamos aquí reunidos, pero está todo predestinado, así que no me siento responsable de nada de lo que pase ahora. Y dices, bueno, esto lo defiende Gerd Taub, que es premio Nobel de Física. Y bueno, esto describe, sí, explica, no lo sé. Lo que os quiero decir es que nadie tiene una solución que convenza a una mayoría significativa, pero, y esto es lo que más me preocupa, ninguna de estas cosas que he contado, por lo menos para mí ni para mi amigo de 14 años, explica de dónde salen estas reglas. Estas reglas tan complicadas tienen que tener una motivación. Yo debo ser capaz de, si se cumple este principio y este principio, salen estas reglas. Y eso es una forma de entender. Pero realmente ninguna de estas cosas hace eso. Y ha sido así durante 100 años. Pero bienvenidos porque lo vamos a resolver esta noche. Sí. Para que quede registrado y nadie me acuse de que no lo sé, hay una frase famosa. Si alguien nos dice que entiende la física cuántica, o es un mentiroso o es un ignorante. Al final decidís vosotros. Porque lo que queremos, vamos a jugar a esto. Esto a partir de ahora la charla no es una charla normal, es un experimento colectivo y no es broma. Lo más parecido, encontrando símiles, hay un momento, lo digo por si hay gente así preocupada, se va a parecer una sesión de espiritismo. ¿Vale? No os riáis.
Pero lo que queremos es, tenemos las reglas estas matemáticas, que es lo que vemos, que llevan años funcionando, y tenemos la idea loca de este chaval de 14 años de entender cuáles son los motivos detrás de esas reglas, porque esas reglas funcionan. Y vamos a empezar por algún sitio, porque hay mucha gente que dice, bueno, lo entiende y escribe, por ejemplo, dice, no, esto es simplemente que existe la aleatoriedad objetiva. Eso lo explica todo. Vámonos. Es un poco lo que decían Heisenberg y Bohr, con nombres distintos. Y bueno, así conseguían dormir. Pero es exactamente lo que dice Anton Zeilinger. Y escribe. Todo se explica porque hay una aleatoriedad objetiva. A lo mejor es verdad, pero lo que no es verdad es que todo se explica, porque yo no soy capaz de derivar esas reglas de hay una aleatoriedad objetiva. De hecho, soy capaz de hacer lo contrario. Soy capaz de demostrarte que no se puede. Entonces, igual, o sea, suena bien, pero no es verdad. Entonces, vamos, el juego que propongo es... Ahora tenéis que estar muy atentos porque esto va a ser como un truco de magia, pero a diferencia de los trucos de magia, lo que me interesa es que veáis dónde está el truco. Si veis algo que está mal, me aviséis porque entonces probablemente signifique que he perdido los 20 años últimos de mi vida. Entonces prefiero saberlo para no seguir perdiendo más años. Entonces, como los experimentos de la física cuántica son todos de este tipo, aburridos, preparas, mides, vamos a fijarnos en que, bueno, bienvenidos a la nave espacial. Estamos juntos en la nave espacial. Ya estoy autorizado a contaros a todos vosotros que vamos a entrar juntos en un nuevo universo donde no sabemos qué leyes de la física hay. Entonces vamos a tener aquí una asamblea para decidir cuáles son las teorías físicas más convenientes para afrontar experimentos sencillos de este tipo. Yo preparo algo, en este universo hay sistemas físicos también, no sé cómo se llaman, pero los hay, los puedo aislar, puedo hacer medidas, que son interacciones, donde saco un resultado, un clic, un 0, un 1, una mota en una pantalla, de manera que se lo puedo comunicar a mis colegas, que sois vosotros, y eventualmente sobre el mismo sistema físico que represento por esta flecha, puedo hacer otro experimento. Entonces, mi objetivo es un objetivo casi matemático, es decir, voy a intentar visualizar todas las teorías que se pueden construir, científicas, que se pueden construir ahí, ¿vale? Para, como no conozco las particularidades del universo donde nos han soltado, pues... Entonces, hago un poco lo de la broma con mi colega el otro día. Digo, bueno, esas teorías lo que me tienen que dar, por lo menos me tienen que permitir hacer predicciones, porque nuestra supervivencia va en que esas predicciones sean precisas. Y lo mínimo que podemos predecir son las probabilidades de que salga esto y lo otro, ¿no? Entonces, bueno, enseguida me doy cuenta que hay una noción que, siguiendo la normativa de antes, de observables, estados y tal, hay veces que los observables, en esas tablas que tengo ahí, puedo identificar dos observables que se pueden medir al mismo tiempo, A y B. Tiene un nombre técnico que son compatibles, pero es una cosa muy sencilla. Yo os sugiero que no leáis la definición, vayáis al ejemplo. Imaginad que una de estas interacciones, una de estas medidas es tirar un dado sobre la mesa. Un observable es preguntarse si es par o impar. Tiene dos posibles resultados. Otro observable es preguntarse si es menor que 4, o sí o no. ¿Se pueden medir a la vez esos dos observables? Sí, midiendo el observable qué número ha salido. No es difícil, ¿no? Esos son observables compatibles. Pero no tiene por qué ser igual en vuestras tablas, en este universo no encontráis eso, hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado para todo. Entonces, y daos cuenta que cuando no encontráis esas cosas, si no son medibles simultáneamente, va a pasar que si medís el primero, eso matemáticamente se puede mostrar, vais a perturbar el segundo.
¿Qué demonios significa eso? Bueno, déjame explicarlo con esto. Aquí estamos nosotros, somos Alicia, estamos midiendo y tenemos las probabilidades de los posibles resultados. No sabemos qué está pasando antes, sabemos que siempre aquí Albert está cambiando los estados y dice, estado número 1, y medimos aquí, sacamos las probabilidades, las apuntamos. Albert dice, estado número 2, y las apuntamos. Pero puede estar pasando esto, que antes hay otros colegas que están haciendo medidas y simplemente no notamos que lo estén haciendo. Es decir, y eso quiere decir que estas medidas que están haciendo nuestros colegas no perturban la nuestra. Es decir, para nosotros esta situación es indistinguible de esta situación. Eso significa perturbar. Se entiende también, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva a que matemáticamente hemos visto que si dos observables son incompatibles, entonces se perturban, pero eso no garantiza que cuando sean compatibles no se perturben. Pues pueden ser compatibles y hacer una medida chapucera. Entonces se perturban. Pero como todavía estamos en la nave espacial discutiendo a nivel teórico, si nos dan a elegir, vamos a seleccionar pues, las teorías más limpias, donde no hay perturbación, donde todo lo que nos tenga que decir este nuevo universo sea lo más clarito. Porque, y ya os descubro el propósito de este experimento, nuestra idea para entender este nuevo universo es la siguiente. Vamos a diseñar el marco teórico más grande posible. En ese marco teórico vamos a ver esas tablas que hemos generado, esas matrices de correlaciones, vamos a imaginar hasta dónde pueden llegar, en el caso más salvaje dentro de la ciencia. Y luego, en realidad, lo de la historia del universo es un poco ficticio, lo que queremos, desgraciadamente, es todavía entender nuestro universo. Entonces, luego vamos a comparar esa teoría tan salvaje con la que tenemos delante. Porque, por lo menos ahí vamos a tener una pista de que es como si nuestro universo, o lo que sea, fuese una isla en este mar de posibles teorías. Hay que entender qué es especial en nuestra isla. Es un ataque que parece interesante para entender qué principios forjan, modelan, moldean nuestra teoría. Entonces, bueno, nos fijamos en estas medidas ideales y nos fijamos siempre en medidas secuenciales de experimentos que no se perturban. No os voy a torturar mucho con esto. Entonces desarrollamos esto, no lo tenéis que explicar, pero es que es muy bonito visualmente. Entonces a mí me encanta y a mi abuela también le encantaba los dibujos. Pero al final os voy a contar lo importante. Pero básicamente, pues primero, los observables los representamos por vértices de colores y si son compatibles les ponemos una línea en medio. Y bueno, luego nos damos cuenta, y esto es matemáticas, esto es muy interesante, que cuando hacemos eso, en realidad, en la mayoría de los grafos no vamos a encontrar nada diferente a lo que llamamos física clásica, porque matemáticamente es imposible encontrar nada ahí. Pero este teorema matemático nos permite identificar justo los grafos donde puede pasar cosas diferentes. Entonces vamos a estudiarlos. Entonces, bueno, por eso he cogido el cuadrado, porque es uno de esos grafos, es el más sencillo. Pero claro, lo que nosotros medimos son las probabilidades de los distintos eventos. Cuando, por ejemplo, aquí x igual a 0 se puede medir conjuntamente con y igual a 0, pero cada uno de estos resultados, cada uno de estos observables, tiene dos resultados. Por eso he puesto dos trocitos a este. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es representar con otro grafo pues, los eventos. Y entonces uso esta notación, ya combino colores. Cada uno de estos vértices representa un evento. Y hay eventos que son mutuamente excluyentes. ¿No? Por ejemplo, un observable es Alicia abre su mano derecha y los posibles resultados es que hay una chocolatina o no. Y eso puede medirse al mismo tiempo que Bob abre su mano derecha y hay una chocolatina o no. Esto es una foto de un evento. Hemos pedido que abran las manos derechas y hemos visto que no hay chocolatinas. Frente a
hemos pedido que abra las manos derechas y aquí hay chocolatinas. Esos son eventos excluyentes. Y eso se representa así. Bueno, eso lleva a estos grafos, veis que se va poniendo bonito, ¿no? Y en el fondo, nuestras teorías asignan números a los vértices de estos grafos con colorines. Toda esta maquinaria es porque queremos explorar las asignaciones más generales posibles a estos grafos de colorines, no es una cosa... Pero ahora viene lo más chulo. Y nos fijamos que entre los grafos estos grandes de colorines hay unos que son también los más sencillos, donde pueden pasar cosas interesantes, entonces nos fijamos en ello. Y el más sencillo es el pentágono. Pero ahora estos vértices son eventos. Es chocolatina de colores, hay chocolatina a la mano derecha, no hay chocolatina a la mano derecha, etc. Podemos hacer... Y lo que queremos saber es, bueno, en las teorías estas locas, las probabilidades que asignamos a los vértices, ¿hasta dónde pueden llegar? Pues llamamos P1, P2, P3, P4, P5. ¿Qué quiere decir? ¿Qué listas de probabilidades pueden suceder en los universos locos? Y bueno, encontramos un resultado muy interesante, muy profundo, muy poco trivial, que dice, si tenemos un conjunto de eventos, imaginad 5, tales que son 2 a 2 mutuamente excluyentes, la suma de las probabilidades de estos 5 en todas estas teorías no puede ser mayor que 1. No es un resultado nada trivial. Por eso voy a gastar un poquito. Imaginad que aquí el azul representa un experimento que tiene 3 posibles resultados, A, B y C. Bueno, entonces la probabilidad de A más la probabilidad de obtener B más la probabilidad de obtener C es 1, eso todo el mundo lo sabe. Eso no es un resultado profundo en absoluto. Y lo mismo pasa, ahora tenemos el rojo, representa otro experimento con 3 posibles resultados, misma historia. Lo que dice este teorema es que aquí, si conseguimos experimentos así, A y B son mutuamente excluyentes porque lo son en el experimento azul. B y D son mutuamente excluyentes porque lo son en el experimento rojo. Y A y D también. Entonces, además de todo lo anterior, las probabilidades de A más B, o sea, probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de D, tiene que ser menor o igual que 1. Suena como, pues vale, ¿y qué? Pero es muy importante porque tiene que pasar en todas las teorías locas. Entonces, igual esto es lo que nos sirve para entender, queremos ver lo más loco que puede pasar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo más loco que puede pasar si decimos que las probabilidades son iguales? Bueno, hemos dicho, el 3 y el 4, por ejemplo, son mutuamente excluyentes. Entonces, la suma de la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 no puede ser mayor que 1. Luego, esta probabilidad puede ser como mucho 0,5. Y ahora viene lo bueno. Lo bueno es que estamos haciendo ciencia y lo que pase aquí en esta sala puede pasar en la sala de al lado. O en la sala de al lado, perdón. Y lo bueno es que tenemos cámaras. Entonces, podemos estar haciendo un experimento en esta sala o en esto es Viena, y el mismo, un experimento similar, siguiendo las mismas leyes que suponemos que existen en distintas partes del universo, en otra ciudad que es Estocolmo. Y ponemos una cámara en Viena, una cámara en Estocolmo, y miramos aquí las cámaras sentaditos. Entonces estamos viendo lo que pasa en Viena y lo que pasa en Estocolmo. En Viena ese pentágono representaba 5 posibles eventos, en Estocolmo otros 5. Pero nosotros podemos combinarlos y tenemos 5 por 5, 25. Y esto se ve así, que es súper bonito. Esto es lo que le gustaba a mi abuela. Eso es súper bonito. Pero cuando nos fijamos bien, mirad atentos, porque de repente hay algo que es altamente no trivial. Si os fijáis, hay 5 de estos 25 que son 2 a 2 mutuamente excluyentes. Entonces, si aplicamos ese teoremilla de antes, eso que antes podía llegar hasta 0,5 resulta que no puede llegar hasta 0,5, se queda en un valor notoriamente inferior en las teorías locas. Entonces, este es el sistema que vamos a usar para seleccionar hasta dónde pueden llegar las teorías locas. Hacer copias, poner cámaras, ¿vale? Y aquí es donde mi abuela se volvió loca, porque dice, bueno, venga, pon otra cámara. Uy, perdón.
pon otra cámara. Entonces busqué otro amigo, ponemos otra cámara, ponemos las cámaras, describimos todo y sale. Y mi abuela decía, pero no se ve nada, no se ve nada, así que haz algo, vais a... Ya. Ah, qué bonito. No sé qué significa, pero es bonito. Con este invento, ya estábamos a punto de completar el primer paso en nuestro programa de investigación, el ver hasta dónde llegan las teorías locas. Nos frotábamos las manos. Bueno, costó mucho, costó 10 años. ¿Vale? No es fácil, no os voy a engañar. Pero al final lo conseguimos. Entonces, el problema es que encontramos lo siguiente, que las teorías locas, la más loca posible, lo más general que puedes hacer es, y esto es súper importante, exactamente lo mismo que dice la física cuántica. La teoría cuántica te permite realizar todos los vectores de todas las listas de probabilidades que son posibles desde un punto de vista estrictamente lógico, matemático, sin hacer ninguna hipótesis sobre qué hay en el universo. No puedes imaginar un universo más loco. Y claro, tras 100 años tenemos una convicción bastante importante que no es una teoría, es la naturaleza la que te permite realizar todas estas cosas. Entonces, desesperación absoluta, porque, bueno, no lo sé, para mí fue desesperación absoluta, porque es una demostración de que estamos muy equivocados. Pensábamos que íbamos a encontrar los principios que me delimitaban una isla para aprender algo, y lo que hemos descubierto es que no es una isla, es todo el océano. O dicho de otra manera, que esos principios que buscábamos no existen. Y esos principios que buscábamos es lo que en física llamábamos leyes físicas. Y mirando las leyes físicas, casi siempre son del mismo tipo. Las leyes físicas son lo que en filosofía son ejemplos del principio de restricción. O sea, pasa lo que no está prohibido. Entonces, por ejemplo, Emineter probó uno de los grandes descubrimientos, vamos a decir lo que están grabando, el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Emineter probó que cada vez que hay una simetría, hay una cantidad conservada. ¿Por qué se conserva la energía? Porque a todos nos han contado que se conserva la energía. Pues porque hay una cantidad conservada. Porque las leyes de la física, un poco por definición, tienen que ser invariantes en el tiempo. ¿De qué sirve una ley que no es igual mañana? Igual pasado. Pues como tú quieres fijarte solo las cosas que sean iguales hoy, mañana y pasado, tiene que haber una cantidad conservada, que se llama energía. Yo cuando me contaban la física y me empezaban a poner magnitudes, lo digo por si alguien sufre esto, que el momento lineal, y ponían m por v. Y yo pensaba, ¿y por qué se fijan en m por v y no en m por v al cubo logaritmo neperiano de m? Está bien, es lo bueno de estas reuniones, que sale a la luz todos los traumas que hemos tenido. No, pues, esta señora tenía la explicación, porque tú quieres que las leyes de la física, eso que llamas leyes, sean invariantes bajo traslaciones, y eso obliga a una cantidad conservada. Chan, 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 m por v. El momento angular, basta ya de magnitudes, puedes parar. No, es que también quieres que las leyes de la física te sirvan bajo rotaciones, ¿no? ¿De qué sirven si no sirven? Yo, si de mí depende, yo llamaba a todas las calles de todas las ciudades Emineter, por si sirve de algo. Y, Albert, ¿es verdad que esto es realmente el 90% de la física? ¿Encontrar simetrías? Sí. Gracias por la sinceridad. Pero de vez en cuando hay alguna sorpresilla, históricamente,
Porque hay otra cosa anterior incluso al principio de restricción que en filosofía, bueno, es Platón, que se llama el principio de plenitud. Las posibilidades permitidas no son solo potenciales, sino que ocurren. ¿Vale? Todo lo que no está prohibido es obligatorio. Y esto se ha usado en física. La gente no quiere fijarse, pero se ha usado en física. Hay un momento que alguien dice, uy, tiene que existir una partícula que se llama el muón, el neutrino muónico. ¿Y por qué? De repente en el año 50 y tantos alguien dice eso. En el universo debe existir esta partícula. ¡Chan! Y el argumento es el siguiente. Dice, bueno, hay una desintegración de un muón en un electrón, un neutrino electrónico y otra cosa que no sabemos qué es, y todas las leyes de conservación que conocemos la permiten. Luego esa cosa, something else, debe existir. Un par de valientes. El siguiente capítulo de la historia es que 11 años después, ¡pam!, se encuentra. Luego este principio, el principio de plenitud, ya ha funcionado en física. Lo que estoy diciendo es que estas predicciones de la física cuántica parecen parecen explicarse por el principio de plenitud. Todas las posibilidades lógicas ocurren en el universo. Todas. Y todas es la clave. Porque decir que existe la aleatoriedad fundamental no es suficiente para explicar todas. Tienes que decir algo más, tienes que explicar por qué existen todas. Y para mí, la única explicación es precisamente declarar que el precio que hay que pagar para que existan todas es que no exista ninguna restricción, que no exista ninguna ley física. En esos experimentos, para esos experimentos, de los que ahora voy a dar detalles, lo que estoy diciendo, no solo que exista una aleatoriedad fundamental, sino simplemente que en esa región, en esas cosas, no existe ninguna de las cosas que llamamos leyes físicas. Dejadme que os pregunte unas cosas, porque suena a lo mejor muy revolucionario, pero para mí es muy clara que es esa la explicación. Y lo que os quiero preguntar es, a todos nos han explicado pues, que existen partículas elementales, que los griegos creían en átomos y que finalmente pues, la humanidad descubrió los átomos. Y bueno, en realidad los átomos luego tenían electrones y protones y neutrones y luego los protones en realidad tenían quarks pegados por gluones. Pero bueno, más o menos la idea era buena. Y al final todas esas partículas, que estamos las más elementales, son las que habéis visto en la transparencia del modelo estándar de partículas elementales. Y si os fijáis en esa tabla, cada una de esas partículas, pues esencialmente tiene tres propiedades. Tiene carga eléctrica, tiene masa y tiene spin total. Tres propiedades, me da igual los nombres. Pero quiere decir que no tiene gusto musical, no tiene color, no tiene pelo. ¿Tenéis algún problema en visualizar esas cosas? Es decir, cuando una cosa es elemental es que le faltan cosas, ¿no? Es el precio, entiendo yo, de la elementaridad, ¿no? Pues aquí un poco lo que estoy sugiriendo es eso. ¿Qué pasaría en un universo donde, bajo ciertas condiciones, realmente pues no hay leyes, pero ahora vamos a hablar de eso, pero hay resultados? Entonces, lo que estoy sugiriendo es que en esos universos pasaría lo mismo que pasa en nuestros universos. La lectura siguiente la dejo en vuestras manos, no la quiero hacer, simplemente he dicho lo que he dicho. Pero todo esto es ilegal, porque el gran físico de finales del siglo XX ha dicho que no se nos ocurra preguntarnos qué está pasando. Entonces ahora voy a intentar un ejercicio, no es física, no es un ejercicio colectivo de visualización de qué significa la ausencia de leyes. Pero no es un ejercicio fácil, o hay un momento que yo creo que no es fácil,
Pero el resto sí, y es muy importante. Entonces, la estrategia es muy sencilla, creo. Vamos a primero visualizar y ponernos de acuerdo hoy, que somos muchos, que entendemos un experimento concreto, que entendemos bien todo. Entendemos en concreto por qué sale un resultado. Luego nos vamos a preguntar por qué ha salido ese resultado y a ver si estamos de acuerdo con eso. Es la primera parte. Y el experimento concreto es esto. Lo bueno de Internet es que descubres que hay mucha gente que le encanta hacer trampas a los dados y hay muchas páginas que te enseñan a cargar dados. Los dados que compramos creemos que tienen la misma probabilidad de que salga 5 o 6. No es verdad, pero los compramos con esa idea. Pero luego hay gente que tiene todo tipo de métodos ingeniosos para trampear los dados y que salga más uno u otro. Y cuando digo ingeniosos, digo muy ingeniosos y muchos métodos, ¿no? Si queréis, luego hablamos de los métodos. ¿Vale? Esto ya es un poco casi ilegal, teniendo en cuenta además que las bolas de la lotería están a punto de caer, porque todo esto vale también para las bolas de la lotería. Y no es una tontería, pensadlo. Pero entonces, bueno, cuando tiramos un dado sobre una mesa, todos sabemos que sale una de estas 6 cosas. Y sale porque nosotros hemos diseñado o porque hemos elegido un objeto concreto que se llama dado, que tiene 6 caras. Lo que quiero decir es que bueno, el abanico de posibles resultados está determinado por una propiedad intrínseca de ese objeto. Cuando los fabricantes preparan dados, lo que se persigue es que la probabilidad con la que sale cada uno de los posibles resultados es la misma. Pero claro, hay muchos métodos de preparar dados y podemos conseguir, este es el que a mí me gusta mucho, que siempre salga el 5, se puede hacer perfectamente. No lo uséis mucho, pero se puede. También se puede conseguir que salga la mitad de veces 4 y la mitad de veces 5 y los otros no salgan nunca. Se puede todo, si es que se puede todo, si es cuestión de campos magnéticos, cargas, es muy fácil. Bueno, no es muy fácil, pero se puede. Lo que quiero decir es que podemos preparar cualquier estado. Lo que quiero decir es que esto se empieza a parecer a lo que hemos hablado antes. Es que es exactamente igual. Estamos hablando de preparaciones. Hay infinitas maneras de preparar los estados, pero es verdad que hay 6 que no se pueden expresar como combinación convexa de los demás. El 1, que salga siempre el 1, que salga siempre el 2, esos son los 6, no hace falta ser... Todos los demás son que salga 50% de veces el 4 y 50% el 5, es una conversación convexa de los... Observables, si pensáis un poco, hay 52 observables, porque hay 52 particiones de un conjunto de 6 elementos. Entonces, por ejemplo, un observable, lo hablamos antes, es impar, corresponde a esta partición, es menor que 4, fácil. Estamos hablando de lo mismo. Y ahora viene lo importante. ¿Entendemos por qué cuando tiramos un dado sobre la mesa sale un 5? Entonces, los que estéis o hayáis estudiado física o hayáis visto, yo creo que nos dicen que sí lo entendemos, por lo menos desde el punto de vista de la física clásica. Modelamos el dado como un cubo rígido, con un tamaño particular, un peso particular. Normalmente cuando tiramos los dados lo metemos en un cubilete para no ver cosas. Pero si supiésemos las condiciones exactas inicialmente, qué orientación tiene, qué velocidad, qué posición tiene el centro de gravedad, qué torque aplicamos, qué resistencia hay entre el dado y la superficie, etc., y aplicamos las leyes de la mecánica clásica, varios milisegundos antes de que salga el 5, ya podemos predecir que sale el 5. Dicho de otra manera, ponéis una cámara que va haciendo una película a cámara lenta de cómo se mueve el dado en el cubilete, lo lanzamos y hay un momento que tomas un fotograma, tomas datos y sabes que va a salir 5. Entonces, ahora viene mi pregunta sincera. ¿Entendemos esta situación? ¿Estamos viendo este experimento? ¿Sabemos por qué aquí ha salido el 5?
Sí, ¿no? En cierto sentido. O sea, si nos creemos la física clásica y este modelo, esto es importante para el ejercicio. Vamos a pensar de qué depende todo esto. Por un lado, es muy importante el hecho de que hemos elegido un objeto que tiene 6 caras. Es una propiedad objetiva. Eso es un poco lo que define, esa propiedad objetiva es exactamente la que define que los posibles resultados sean 6. Luego tiene otras propiedades que son importantes, la masa del dado son importantes, la distribución de masa es bastante importante, pero son relevantes en un diferente sentido, es decir, van a determinar qué resultado concreto va a salir. Y luego hay otras propiedades que también son propiedades objetivas del dado que no importan mucho, creo yo. Por ejemplo, qué color tiene. ¿No? Normalmente puedes prescindir de esa. En física es lo que hacemos. Intentamos descubrir qué propiedades no son importantes para centrarnos en las importantes. Entonces, siento ser pesado, pero es tal como lo estamos describiendo, el 5 sale porque se conserva en el tiempo una serie de propiedades. La forma del dado, la masa del dado, el volumen del dado. Al principio de nuestro experimento y al final de nuestro experimento son las mismas. En concreto, el número posible de resultados está dictado por el hecho de que hay 6 caras, que es una propiedad intrínseca. Hemos elegido un objeto que tiene esa propiedad intrínseca, por tanto, hay 6 posibilidades. Y luego, el resultado concreto, el que salga 5, pues ya depende de multitud de variables que casi siempre están ocultas para nosotros. ¿Ah? ¿Lo entendemos? Entonces, entramos en el terreno de la ilegalidad. Vamos a intentar cómo puede ser que los experimentos cuánticos den las cosas que dan. Y para ello, os voy a proponer la respuesta. Un resultado en un experimento cuántico ocurre lo mismo que por lo que ocurre en un experimento clásico. Porque durante el experimento se preserva en el tiempo una serie de propiedades intrínsecas. Además, propongo que son también propiedades intrínsecas las que dictan el número posible de resultados. Hasta aquí es todo igual. Solo hay una pequeña diferencia. Todo esto fuerza el diseño a que exista un resultado, uno de los 6. Pero ahora el resultado concreto antes estaba gobernado por variables ocultas que seguían leyes físicas. Vamos a suponer que no hay variables ocultas que sigan ninguna ley física. ¿Lo podéis visualizar? Bien, tengo algunos positivos. Bien, pocos. Vamos allá. Vamos a ayudar. Vamos a hablar de este experimento. En este experimento hay átomos de plata. ¿Qué son los átomos de plata? ¿Son reales? Bueno, tienen 47 de esas cosas que llamamos electrones, que consideramos que son ladrillos fundamentales del universo. Los podemos contar, no sé qué forma tienen, no sé si tienen gusto musical, no sé si no tienen pelo, pero se pueden contar, existen. También hay 47 protones y también hay neutrones, que son 60 o 62, dependiendo del isótopo de plata que uses. Cada una de estas cosas tiene masa, tiene carga eléctrica, tiene spin. Y a donde voy es que se conservan en el experimento. Existen cuando hago el agujerito en el horno de átomos de plata y se estampan contra la pantalla. Y de hecho lo que vemos, el resultado, es fruto de que no pueden volatilizarse. Están ahí, ¡pum!,
tienen que chocar. No puedo decir, ahora me voy. Es decir, hay un resultado porque estas 47, 47, 62 persisten en el tiempo. Pero además hay una propiedad intrínseca aquí, que es lo que en física llamamos el spin total. Es intrínseco. Está también en la tabla del modelo estándar de partículas elementales. Es spin 1 medio, que significa que hay exactamente dos posibles resultados. Pero es una propiedad intrínseca, lo dice el modelo estándar. Y si fuese spin 3 medios, habría 4. Es una propiedad intrínseca. El que haya 2 tiene que ver con que hay una propiedad intrínseca que dice tiene que haber 2. Entonces hacemos una interacción muy complicada entre que fuerza un resultado. Pero aquí es donde ese resultado que está midiendo. Bueno, aquí tenemos que poner palabras los físicos. Decimos que mide la componente de spin a lo largo de la dirección del eje inhomogéneo del campo magnético del experimento. La interacción entre el campo magnético. ¿Vale? Pues simplemente es por poner palabras. Es decir, hay una interacción, pero si suponemos que no hay propiedades intrínsecas, tenemos una imagen, creo yo, de lo que está pasando. Y ahora es donde viene mi pregunta sincera. ¿Lo veis? Bueno, tengo un 20%, y hoy son muchos, es una muestra significativa. Esto es, y siento decepcionaros, lo que yo veo que he avanzado frente a... yo entiendo que esto puede ser así, que se escribe, frente a Niels Bohr o Anton Zeilinger. Aquí hay muchas respuestas. Y luego hay otra observación. Estos experimentos en realidad hacen siempre lo mismo y es una cosa muy rara. Tú, como os he dicho antes, he dicho, ¿veis los fotones? Me ha dicho no, y os he dicho sí, solo veis los fotones. Pero es que esto pasa siempre, incluso aquí. Vosotros estáis midiendo aquí un sistema físico, pero nunca medís el sistema físico. Siempre hacéis algo del tipo, hacéis una interacción entre el sistema físico y otro sistema físico, y lo que realmente leéis o medís aquí es ese otro sistema físico. Y esta maquinita de aquí hace una cosa muy graciosa. Por diseño, genera aquí una corriente eléctrica o no. Es decir, no. Cuando digo por diseño es igual que en el juego de los dados. Vosotros queréis que salga un resultado. Por diseño es la misma metáfora que en un partido de fútbol. En un partido de fútbol, por diseño, tiene que haber uno de 3 posibles resultados. Y eso es lo que fuerza esto. Y todos los experimentos de física cuántica que yo conozco son así. Entonces, la conjunción de estas dos ideas, a mí por lo menos, me da una respuesta al cómo puede ser así, que decía Feynman que era imposible de entender. ¿No? Trato de resumir. ¿De dónde vienen estas reglas raras? ¿Cuál es el principio profundo de dónde salen estas reglas raras? ¿Por qué funciona? ¿Cuál es la propiedad? Lo podemos llamar propiedad de la naturaleza, que genera resultados que no podemos explicar con la física clásica y que se explican bien con esta artillería matemática. La respuesta es que en ciertos experimentos, bajo ciertas condiciones, se llega a tocar la ausencia de restricciones, la ausencia de leyes físicas, y eso se expresa en que cualquier posible tabla de las que hemos hablado antes se puede realizar. Es otro ejemplo, y ya hay alguno en física, de expresión del principio de plenitud. Hay siempre la tendencia a decir que la física cuántica no es realista. Sugiere que hay un universo, no sé, no realista, es que se usa. ¿Qué es real en todo esto que os he contado? En este experimento, ¿hay realidad? Yo veo muchísima realidad. Además, se conservan los 47 electrones, los 47 protones, los 62 neutrones,
con todas sus masas, hay una realidad tangible, contable. Es más, es esa realidad la que fuerza que exista un resultado. Si no fuese por esa realidad no estaríamos hablando de nada. Y ahora viene lo más polémico. La mayoría de mis colegas físicos piensan que todo es cuántico eventualmente. La gravedad es cuántica, toda la física que nos queda por hacer en los próximos 1000 años es cuántica. Yo no creo lo mismo, porque he dicho que para que se creen estas circunstancias que revelen esa ausencia de reglas, hace falta mucha ingeniería. Hace falta ajustar muchas cosas, hay que encontrar el estado puntero, la interacción exacta, hay que diseñar lo que llamamos una medida principal. Y todo eso son años y años de trabajo en cada experimento. Entonces, es verdad que en la naturaleza hay muchas situaciones que generan, por ejemplo, los espectros de los átomos, cuando juegas, bueno, no están ahí, pero cuando juegas, cuando decides meterlos en un gas, dar luz, la naturaleza no te lo da, de vez en cuando te lo da, igual te encuentras un gas pero están ahí, son fenómenos naturales, o por lo menos lo vendemos así en clase. Pero son un pequeño subconjunto de todas las cosas que puedes hacer, por lo menos es lo que parece desde esa perspectiva. Entonces mi respuesta es no. ¿Existe un mundo cuántico y un mundo clásico y una frontera entre ambos? ¿Dónde está esa frontera? En ese sentido, yo creo que Bohr tenía mucha más razón que Heisenberg, en el sentido de decir, hay una frontera, pero la frontera no es mental. Es una frontera real. En cada experimento, por diseño, la frontera está en un sitio. Pero ese lenguaje de sistema cuántico observado y sistema clásico que mide es como bastante inapropiado, porque en esta disección de todos los experimentos cuánticos que he hecho, la frontera está en esa cajita de en medio que llamamos medida principal. Y además la diseñas tú. Es decir, tú haces ingeniería para tener justo dónde pones la frontera. Y bueno, pues esto te explica por qué la broma del gato o la broma del amigo son eso, bromas, porque en realidad en el experimento del gato la frontera está justo antes del detector que mide si ha decaído el átomo o no. Ese detector es ingeniería pura que convierte un decaimiento de un átomo en una señal eléctrica súper brutal. Ahí está la frontera. Lo demás es teatro. Va a haber que editar el vídeo luego. Y esto del problema de la medida, de la doble evolución que preocupa, no lo he dicho, pero es que nos tenemos que ir a cenar, que preocupa a gente como Roger Penrose, por qué hay matemáticas que explican un tipo y de otro. Bueno, aquí no lo he contado porque me he saltado una parte, pero en realidad esto es lo más bonito. Aquí sí que vamos a tener que editar el vídeo porque esto no está publicado. Pero se puede demostrar que aquí el sistema evoluciona exactamente unitariamente, como dice la mecánica cuántica. Aquí es más difícil demostrarlo y es lo gracioso, pero se puede demostrar en el sentido de que puedes ir al laboratorio y haces la hipótesis de que también funciona de forma unitaria y eso deja trazas que puedes medir. Y luego lo que todo el mundo le gusta, ahí es donde tenemos el problema, que es, bueno, pero aquí habrá un salto, en la última fase habrá un salto. Bueno, se puede mostrar que en la última fase no pasa nada, no hay ningún salto. El salto lo hay cuando tú lees aquí y apuntas, entonces dices, cambias la tabla. Antes tenías una tabla, ahora tienes información adicional y eso, si eres coherente y quieres seguir haciendo predicciones útiles, te obliga a cambiar unos números en la tabla. No es nada más que eso. Entonces, bueno, es verdad, Penrose dice, bueno, pero esto es un proceso físico, esto a la medida, sí, es un proceso físico, tiene un tiempo, puedes hacer películas de ese proceso físico, puedes realmente comprobarlo y estamos en ello. Entonces, lo que he querido hacer, y ya os doy las gracias, es
deciros la parte intelectual. Esta es la teoría más poderosa de la humanidad. Nuestra tecnología se basa en ella. Llevamos 100 años donde supuestamente no se comprende. Pero creo que en los últimos años hemos avanzado bastante en comprenderla. En un sentido que se pensaba que era imposible de comprender. Creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10 años. No me he dado tiempo, por supuesto, de hablar de cosas que a lo mejor os interesan mucho, es cómo todas estas cosas, o cuáles de estas cosas, y si queréis hablamos, van a cambiar nuestras vidas y por qué. Entre el abanico de tecnologías futuras, pues he hablado de los ordenadores cuánticos. He hecho mal porque lo que va a cambiar nuestras vidas van a ser los sensores cuánticos, los simuladores cuánticos, inmediatamente. Los ordenadores cuánticos, puede que sí, puede que no, ya veremos. De verdad es muy emocionante tener tanta gente tan callada tanto tiempo y muchas gracias por venir. Moltes gràcies, Adán, per aquesta excel·lent xerrada, però passa una cosa, nos has dejado sin tiempo casi de preguntas. ¿Alguna pregunta? Us animeu? Una pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Si usted pudiese hablar con alguno de los científicos que ha mencionado, ¿con quién sería y qué le diría? Qué buena pregunta, porque la tengo preparada. Está todo previsto. No nos conocemos, di que no nos conocemos. Einstein, todo el mundo quiere a Einstein. Llevo toda la tarde leyendo la evolución de Einstein. Entonces, hay dos cosas. Einstein odiaba el carácter probabilístico de la teoría. Es lo que le fastidiaba, que la teoría solo predijese probabilidades. Decía, bueno, eso está bien, eso quiere decir que a nivel estadístico funciona, pero a nivel individual tiene que haber una teoría mejor. Entonces, le diría, sí, tienes razón, yo también estoy de acuerdo, pero mira, tú dejaste muy claro un reto concreto, que es, vamos a encontrar estas teorías que describen a nivel individual. Y justo 10 años después de morirte tú, hay una persona, John Bell, que pensando en tu artículo, da exactamente con la primera situación donde matemáticamente puede pasar algo que te va a sorprender. Entonces me sentaría un rato con él para mostrarle las matemáticas y entonces dice, bueno, matemáticamente aquí puede pasar que no existan estas teorías, ¿estás de acuerdo? Le dejaría, igual Einstein después de tanto tiempo necesita un poco de desengrase, que lo viese y dijese, bueno, sí, matemáticamente sí. Entonces a continuación le llevaría al laboratorio y le diría, bueno, pues precisamente en esta situación, mira lo que pasa. No existe, puedes ver, es un experimento estadístico, pero es un experimento estadístico que dice que esa descripción individual que tú estás buscando no existe. Y Einstein, estoy seguro que estaría de acuerdo en esto. Y ahora es donde viene la diferencia de interpretaciones, porque Einstein tuvo como 3 interpretaciones, pero hay un escrito de Wolfgang Pauli que dice algo más que no dicen los libros estándar, que es que Einstein en realidad su preocupación no era tanto el indeterminismo. La preocupación de Einstein era la aparente falta de realismo en la teoría. Entonces le invitaría a esta charla y le llevaría, mira, ¿te acuerdas del experimento de 1922 con los átomos de plata? Es precisamente la realidad la que fuerza el resultado. Es decir, todo lo que está pasando es expresión de la realidad. Todo no. El que vaya arriba o abajo del átomo de plata es simplemente que aquí no hay leyes, pero tú obligas, pero la realidad que a ti te gusta no peligra. Eso es lo que hablaría si tuviese Einstein. Dame otro y a ver si lo tengo preparado. Gracias. Micrófono. Sí, gracias. No soy físico, pero es un tema que me inquieta. Si toda la realidad se diluye en un océano,
¿Sí? No he dicho eso, he dicho nuestro universo es, en determinados experimentos, tan salvaje como es matemáticamente posible. Es lo que he dicho. Es decir, hay zonas, o somos capaces de hacer experimentos, donde tocamos situaciones donde no hay leyes usuales. Y lo que vemos es precisamente la firma de eso. Eso es lo que he dicho. He usado la metáfora del océano. Buscábamos una isla y hemos encontrado un océano que lo cubre todo. Vale. Eso es. Este océano se puede entender como lo que se llama el campo electromagnético o hablamos de otra cosa. No. Este es un océano de teorías abstractas. Es decir, estábamos buscando todas las teorías abstractas y lo que nos hemos encontrado es que todas las teorías abstractas son exactamente la teoría que tenemos y funciona siempre. El campo electromagnético usual, antes de la llegada de la mecánica cuántica, es una isla en ese océano. Sumergida, de hecho. Gracias. Una última pregunta. Què us sembla? Allà darrere. Mi pregunta está relacionada con el tema de la simetría, que por ejemplo cuando hay la rotura de simetría espontánea, cuando se crean todas las partículas después de tener toda la sopa de ellas, ¿hasta qué punto la simetría nos permite explicar el universo tal y como es? Pues es una pregunta muy difícil. Me obliga a una respuesta un poco larga. No, y os pido perdón si he creado la ilusión de que os estoy explicando todo el universo hoy. No. Hoy solo he explicado la teoría cuántica de probabilidades, que está en la base de las teorías físicas más exitosas, las teorías de campos. Es un poco lo que es común a todas esas. Pero luego, cada una de estas teorías tiene muchísimas más cosas. Física tiene muchos detalles, y ahí viene lo tuyo. Y la mayoría de esos detalles, en física de altas energías, son simetrías, que generan cantidades conservadas, que se traducen pues, en números leptónicos, en conservación de masa, conservación de energía. Algunas son simetrías exactas, otras son simetrías que se rompen, y ahí está nuestra visión actual del universo. Entonces vamos a ser súper optimistas, y yo es decir, yo tenía un programa hace muchos años de entender esta parte, y bueno, estoy bastante satisfecho conmigo mismo. Y luego además tenía el objetivo personal de, una vez que entienda esto, ya va a ser maravilloso, porque la siguiente parte, que es por donde va tu pregunta, bueno, qué hay que hacer para seguir entendiendo, qué papel juegan la ruptura de simetrías, finalmente, qué nos queda para entender más del universo con más detalle. Estaba convencido de que era imposible de atacar, que yo no era suficientemente listo, entonces tenía planificado una jubilación maravillosa. Hasta que un colega mío me demostró que estos juegos que hago yo, aplicadas a determinadas situaciones, te permiten ir mucho más allá y te permiten hacer predicciones que yo pensaba que eran imposibles, como predecir el valor concreto de la constante de Planck, constantes de acoplo, y entonces he descubierto que realmente la física está por hacer. Se acabó la jubilación. Gracias por la pregunta. Bueno, Adán, muchísimas gracias por esta gran charla. Bé, bon vespre i gràcies a tothom. Gràcies.